Vamos directo a lo que ha conmocionado al país en materia económica en las últimas horas y tiene que ver con Ecopetrol, una empresa que está en el corazón de todos los colombianos. La doctora Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol. Buenos días, Orlando. Buenos días. En la carta publicada en primicia por Caracol Radio, esta renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de Ecopetrol se dice que será efectivo a partir del 30 de mayo. Agradece a Ricardo Roa por su respaldo y toda la gestión y liderazgo en Ecopetrol. Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que se habría tratado de la molestia que generó la cita que hizo el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño de los 7 integrantes de la Junta Directiva, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y donde se habría tratado la eventual salida de Roa y que asumiera ese cargo el actual ministro de Minas, Edwin Palma. Lo que coincide además con la revelación que se hizo aquí mismo en Caracol Radio sobre el contrato por más de $5 millones con la firma estadounidense Covington and Burling, que ha generado críticas dentro de la junta directiva y algunos miembros de esta junta que aseguran no haberlo autorizado. Sin embargo, habría un problema, una posible inhabilidad para que el ministro Palma asuma la presidencia, porque el artículo 56 de la ley 1952 del 2019 dice que un exministro no puede asumir funciones en una entidad sobre la cual tuvo competencia directa durante el año siguiente a su salida. Orlando, gracias. Lo que complicaría la famosa posibilidad del enroque de la que hemos hablado, del ministro en el puesto de Palma, el ministro en el puesto de Roa, Roa en el puesto de Palma. Lo cierto, Espinosa, es que, como usted ha venido contando, la situación de Ecopetrol es dramática en materia de funcionamiento, de junta directiva, de mirada a los gastos que está haciendo la compañía. No pintan nada bien esto. Sí, Gustavo, la verdad es que el asunto dentro de Ecopetrol es bien delicado desde que se empezaron a conocer estas últimas denuncias sobre el famoso contrato que nadie ha logrado explicar para evaluar el riesgo reputacional que para la compañía representa el señor Ricardo Roa, las investigaciones que lo han rodeado desde hace varios años. La junta directiva, Gustavo, oficialmente lo único que ha dicho es que ordenó en marzo suspender la ejecución de ese contrato, pero no ha explicado, por ejemplo, cuánto alcanzó a pagarse del contrato. Recordemos que era un contrato que tuvo un otro sí con un incremento en su valor y en su tiempo de ejecución de 5 meses a 16 meses el 31 de diciembre del año pasado. La Junta Directiva parece estar responsabilizando exclusivamente de esto al señor vicepresidente de cumplimiento, al director de cumplimiento de Ecopetrol, que se llama Alberto Vergara, que es la persona que en efecto hace la carta motivadora, la justificación de por qué se necesita el otro sí, para incrementar el valor del contrato en casi 7 veces, de menos de $900,000 a más de $5,800,000. Y ese contrato, Gustavo, alcanzó a ejecutarse así enero, febrero y por lo que sabemos marzo. Eso lo tendrá que aclarar la Junta. En la Junta hay una molestia enorme por lo que ha ocurrido. La doctora Mónica de Greiff ya había manifestado hace días que ella no estaba conforme. Yo no descartaría una segunda renuncia en la Junta. Y obviamente, Gustavo, el otro tema que nos tiene a todos mirando qué puede pasar con la acción de Ecopetrol y con la compañía, y es el rumor cada vez más difundido de que el doctor Roa sí está pensando en renunciar. Ayer estuvo reunido con el presidente Petro, igual que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Ahora, si el presidente Roa en efecto decide renunciar, no es que el presidente pueda poner al dedazo al que él quiera. Ahí hay un proceso y una transición que tiene que cumplir unos parámetros. Y le cierro con esto. Es cierto también que Palacio ha pedido conceptos jurídicos sobre el asunto del ministro Palma, si el ministro Palma tiene o no alguna inhabilidad para ser presidente de Ecopetrol, no solamente por el asunto de que ahora es el ministro de Minas y Energía, que es el mismo sector de Ecopetrol, sino también por su plan de retiro con Ecopetrol, que él dice que ya está aclarado, pero quieren estar seguros de que ahí no hay un problema, porque es que no es cualquier designación, es probablemente uno de los cargos más importantes del gobierno. Espinosa, ayer el señor presidente de la República en su cuenta de Twitter, un escenario para él muy importante, parecía en algún momento desestimar el nivel de lo que los medios de comunicación denunciábamos de la situación interna de Ecopetrol, pero terminó en la noche apersonándose del asunto, ¿no? Sí, es que ya era muy difícil de contener, Gustavo. Lo mismo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el presidente en efecto, respondiendo a un titular sobre este asunto de la empresa de los Estados Unidos que estaba haciendo el análisis del tema de Roa y la
al parecer injustificada y no aprobada por la Junta, incremento y tiempo de plazo de la ejecución del contrato, él decía que los medios pues básicamente nos habíamos inventado algo. El ministro Palma lo respaldó en su cuenta de X, pero lo cierto, Gustavo, es que aquí están los documentos firmados por la gente de Ecopetrol, está el contrato original, está la carta motivadora para el incremento, está el otro sí, y existe también ya la confirmación del presidente de la Junta Directiva, que es el doctor Guillermo García Realpe. Él dio una declaración en nuestra emisora hermana W Radio, entiendo que sin la autorización del resto de miembros de Junta, y reconoció que eso había ocurrido. Lo que sí dijo era que ellos no se habían enterado. Ese es el pedazo que todavía hay que establecer. Pero creo que no le queda bien al presidente andar trinando cualquier cosa sin por lo menos preguntar qué es lo que realmente está ocurriendo. Porque lo cierto es que después del trino del presidente vino la renuncia de la doctora Mónica de Greiff y la reunión a la que él citó a algunos miembros de junta directiva, porque no estaban todos, algunos estaban, por ejemplo, de viaje y no lograron estar en Palacio, pues para que explicaran qué es lo que está ocurriendo. Luego el presidente creo que quedó muy mal diciendo una cosa pues que evidentemente no es cierta. Todo esto ha ocurrido y es un hecho, no es una interpretación de nadie. El gobierno expidió el decreto que anticipa el cobro de retención en la fuente de 2026 a este año. Hay una meta de recaudo del orden de los 7.3 billones de pesos. La olla está raspada, necesitan plata, Mr. Dólar. Gustavo, este decreto lo que le va a permitir al gobierno nacional es superar los problemas de caja que en estos momentos viene afrontando. El objetivo es modificar las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar la retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, y su recaudo será de manera gradual, de acuerdo con lo planteado por parte del Ministerio de Hacienda. El decreto establece que para la autorretención se aplicarán unas tarifas que van a oscilar entre el 1.20% y un máximo del 4.5%, dependiendo de la actividad económica. Aquí se encuentran actividades como por ejemplo fabricación de papel, actividades de impresión, petróleo, carbón, fabricación de abono, hierro, relojes, comercio, salud y actividades del agro. Para la adquisición de bienes o productos agrícolas, por ejemplo, o pecuarios sin procesamiento industrial o compras de café pergamino tipo federación, la retención que se va a aplicar es del 1.5%, solo aplicará si el pago excede 3.4 millones de pesos. Asimismo, el decreto indica que la retención en la adquisición de bienes raíces varían según el uso. La vivienda tendrá una tarifa del 1% hasta 10.000 VT, es decir, un valor de 497.990.000 pesos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró en su momento que la meta de recaudo estaría por el orden de los 7.3 billones de pesos. El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, en su cuenta de X, manifestó que este decreto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso que va a afectar a todos los colombianos. Mr. Dólar, gracias, Echeverry. Lo que plantea alguna gente es que ahora que la economía comienza medio a sacar la cabeza, pues van a quedar las empresas sin plata con esto. Pues es que el gobierno siempre se gasta la plata de otros, la plata de las familias o la plata de los empresarios. El gobierno no tiene plata propia, eso se llama los impuestos. Y traer unos impuestos que se iban a pagar en el año 2026 a pagarlos en el año 2025 significa este año quitarle la caja, quitarle el capital de trabajo a las empresas, y ese es un tiro en el pie. A mí me parece que esto, como dijo el doctor Junco, lo acabó de decir Mr. Dólar, esto es una reforma tributaria pues flagrante, sin pasar por el Congreso, arbitraria, pero no se explica cómo el presidente Petro se quejó en el año 24 de que el ministro Campo le había hecho esa jugadita y que al ministro Bonilla le había tocado aguantarse un año 2024 desfinanciado con un déficit que llegó a 6.8% del PIB, y ahora ellos mismos en 2025 le repiten la dosis al próximo año. Aquí hay un tufillo de dos cosas: que no les importa cómo entregar el gobierno en agosto de 2026, o sea, van a entregar el gobierno completamente quebrado, y el otro tufillo es cuando sale el decreto. Ayer, al final, en la tarde, sacan este decreto que lo que hace es, le deja a uno el sabor de que fue como una retaliación, una revancha, dado que este paro que convocaron el señor Petro y el señor Benedetti no les funcionó, Gustavo. Echeverry, estaba viendo en la cuenta del exministro José Manuel Restrepo unos cuadros de unos índices internacionales, no sé si usted los pudo ver, en donde no nos va muy bien.
Pues vea, justamente el exministro José Manuel Restrepo publica ayer y pues salió en el Heritage Foundation un índice de libertad económica en que Colombia cae del puesto 60 al 89 entre el año 2022 y 2025, y las razones pues tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando con Mr. Dólar: más gasto público, más derroche, más corrupción, menos integridad internacional y pues institucional, y por supuesto el desplome de la libertad en la inversión. Y por otro lado, se publicó un índice muy interesante que se llama Infiernos Fiscales. En ese Colombia pasa, entra a los 10 primeros, el peor es la Federación Rusa. Oiga lo siguiente: entre los primeros 10 hay 7 latinoamericanos, o sea, los latinoamericanos nos estamos especializando en ser malos para el tema fiscal. Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Colombia, estamos entre los 10 primeros, Colombia de 10º. Y pues lo que esto constata es la mala fiscalidad, tanto en ingresos, recaudo, como en manejo de gasto, como en manejo de deuda. Entonces, muy mal, Colombia cae en estos rankings internacionales, y pues la conclusión es muy difícil subir, muy difícil hacer bien la tarea y muy fácil caer, Gustavo.